Hola a todos, es Joshua. Hoy vamos a aprender notación para los cubos. Todos los cubos usan esta notación, como el 2×2, el 3×3, el 4×4 y el resto de los cubos grandes. Los cubos grandes, como ven, tienen más pisos, entonces usan más letras. Pero los movimientos de afuera, y unas veces los movimientos anchos, son los mismos como en el 3×3 y el 2×2. Notación está escrita en letras grandes y letras pequeñas. Vamos a hacer esto en categorías. La primera categoría son los movimientos de afuera. Estos son en letras grandes. La segunda categoría son los movimientos anchos. Estos son en letras pequeñas. La tercera categoría son los movimientos de adentro. Estos son en letras grandes. Y la última categoría son rotaciones. Estas también son en letras pequeñas. Hay unos símbolos que tienes que aprender antes que empieces. Primero, hay un apóstrofe o prima. Esto significa que mueves ese lado al lado contrario del sentido del reloj. Como la derecha, si ves una prima, la derecha al lado contrario del sentido del reloj. Si no es una prima o una apóstrofe, solo es que mueves ese lado al sentido del reloj. También hay un 2. Si ves un 2 después de una letra, solo es que haces dos de esos movimientos en esa misma dirección. Así. Empecemos. La primera categoría que vamos a aprender son los movimientos de afuera. Primero, veamos cuáles los pisos son. El piso de arriba es la U. El piso de abajo es la D. El piso de la derecha es la R. El piso de la izquierda es la L. El piso de adelante es la F. Y el piso de atrás es la B. Entonces, el primer movimiento que vamos a aprender es R. Este no tiene una apóstrofe, entonces es el lado derecho al sentido del reloj. Así. El segundo movimiento es R'. Eso es lo que esa apóstrofe significa, prima. Mueves ese lado, en este caso la R, al lado contrario del sentido del reloj. El tercero es L. No tiene apóstrofe, entonces es el lado izquierdo al sentido del reloj. El cuarto movimiento es L'. Entonces es el lado izquierdo al lado contrario del sentido del reloj. Ahora hagamos el piso de arriba. U es el piso de arriba al sentido del reloj, así como ven. Y U' es el piso de arriba al lado contrario del sentido del reloj, así. Ahora hagamos la cara de abajo. D es el piso de abajo al sentido del reloj, como ven. Y D' es el piso de abajo al lado contrario del sentido del reloj, así. F es la cara de adelante al sentido del reloj, así como ven. F' es la cara de adelante al lado contrario del sentido del reloj, así. B es la cara de atrás al sentido del reloj, como ven. Y B' es la cara de atrás al lado contrario del sentido del reloj. Esos son todos los movimientos de afuera. La segunda categoría que vamos a aprender son los movimientos anchos. Estos movimientos tienen las mismas letras que los movimientos de afuera, pero son pequeñas. Entonces, R, pequeña R,
es el lado derecho al sentido del reloj. Pequeña r' es el lado derecho al lado contrario del sentido del reloj. Pequeña l es el lado izquierdo al sentido del reloj. Pequeña l' es el lado izquierdo al lado contrario del sentido del reloj. Pequeña u es el lado de arriba al sentido del reloj. Pequeña u' es el lado de arriba al lado contrario del sentido del reloj. Pequeña d es el piso de abajo o el lado de abajo al sentido del reloj. Pequeña d' es el piso de abajo al lado contrario del sentido del reloj. Pequeña f es la cara de adelante al sentido del reloj. Pequeña f' es la cara de adelante al lado contrario del sentido del reloj. Pequeña b es la cara de atrás al sentido del reloj. Pequeña b' es la cara de atrás al lado contrario del sentido del reloj. Esos son todos los movimientos anchos. La tercera categoría son los movimientos de adentro. Primero, veamos cuáles son los pisos. Este de la mitad es la M. Este del ecuador es la E. Y este del lado es la S. Primero aprendemos M. La M, sigue la L. Entonces, L es para este lado, L' es para este lado. Es lo mismo con la M. M es el piso de la mitad al sentido del reloj, como la L. Y M' es el piso de la mitad al lado contrario del sentido del reloj, como la L. El segundo es el ecuador. El ecuador sigue la U. Entonces U va para este lado, U' va para este lado. Es lo mismo con el ecuador. Es el piso ecuador al sentido del reloj, como la U. Y E' es el piso del ecuador al lado contrario del sentido del reloj, como la U. El último piso es la S, el piso del lado. La S sigue a la F, entonces F es para este lado, F' es para este lado. Es lo mismo con la S. S es el piso del lado al sentido del reloj, como la F. Y S' es el piso del lado al lado contrario del sentido del reloj, como la F. Esos son todos los movimientos de adentro. La última categoría son rotaciones. Solo hay 3 de estas. La primera es la X. La X sigue la R, entonces R es para este lado, R' es para este lado. Es lo mismo con la X. X es el piso X al sentido del reloj, siguiendo la R. Y X' es el piso X al lado contrario del sentido del reloj, como la R. El segundo movimiento es la Y. El piso Y sigue la U. Entonces U es para este lado, U' es para este lado. Es lo mismo con el piso Y. Y es el piso Y al sentido del reloj, siguiendo la U. Y Y' es el piso Y al lado contrario del sentido del reloj, como la U. El último movimiento es la Z. La Z sigue la F. F es para este lado, F' es para este lado. Es lo mismo con la Z. Z es el piso Z al sentido del reloj. Y Z' es el piso Z al lado contrario del sentido del reloj. Estos son todos los movimientos.
Felicitaciones, aprendiste la notación del cubo. Esto te ayudará mucho aprendiendo nuevos algoritmos o cómo mezclar cubos, porque todo esto está escrito en la notación del cubo. Recuerda escribir todo esto en un papel o en un libro para que sea más fácil recordarlo. Espero les haya gustado este video. Si les gustó, denme un like. Hasta la próxima. Bendiciones. Chao. Recuerden suscribirse para recibir notificaciones de nuevos videos. Chao.